La madre de Grace Kelly sería juzgada hoy por lo que le hizo a sus hijos. Lo dijo la hermana pequeña de Grace, décadas después, sin rodeos. Y eso es lo primero que hay que entender para que el resto tenga sentido. El 6 de enero de 1990, a las 8:45 de la mañana, una mujer de 91 años murió de neumonía en una residencia de New Jersey. Se llamaba Margaret Kelly y llevaba 7 años en esa residencia. 7 años, 3 meses y 23 días. No sabía que su hija había muerto. Su hija era Grace Kelly, la actriz, la princesa, la mujer que el mundo entero conoce por los guantes de seda y los ojos de gato. Murió el 14 de septiembre de 1982 en una curva de montaña sobre Mónaco, a los 52 años. Su madre tenía 83. Había ingresado en Linwood ese mismo año y alguien tomó la decisión de no decírselo. ¿Quién lo hizo y por qué no quedó registrado en ninguna fuente que hayamos encontrado? He pasado las últimas semanas en biografías, archivos de prensa y testimonios de gente que conoció a Grace Kelly de cerca, buscando a la mujer que había detrás del símbolo. Y hay una pregunta que no me ha dejado desde el principio. ¿Cómo llega una madre a tener una hija que el mundo entero ama y quedarse sin las palabras para despedirse de ella? Todos saben que Grace Kelly ganó el Oscar, se casó con un príncipe y dejó Hollywood para vivir en un palacio. Pero lo que casi nadie cuenta es que durante los 26 años que vivió en Mónaco, no existe un solo testimonio documentado de lo que se decían por teléfono ella y su madre. 26 años de llamadas y ningún registro. En septiembre de 2016, el hijo de Grace, el príncipe Alberto de Mónaco, compró la casa donde su madre había pasado la infancia en East Falls, Filadelfia. Pagó $754,000 por ella. La casa llevaba décadas en otras manos. Dentro encontró la cama individual donde Grace dormía de niña y una puerta de armario con las marcas de altura grabadas en la madera. ¿Cuántas de ustedes conocen esa sensación? La de buscar en una casa ya vacía lo que alguien no pudo darles cuando todavía estaba viva. Pero la historia que explica el silencio de Linwood empieza mucho antes de ese barco con destino a Mónaco, mucho antes de la corona y del palacio. Empieza en el momento en que una niña entendió, sin que nadie se lo dijera, que en su casa el amor tenía una forma muy concreta y que ella no encajaba en ninguna de esas formas. Grace lo dijo una vez en voz alta. Sería muy triste si los niños no tuvieran recuerdos anteriores a los de la escuela. Lo que más necesitan es el amor y la atención de su madre. Lo dijo porque era lo que nunca tuvo. Y lo dijo sin poder evitar que sus propios hijos llegaran años después a la misma conclusión. Capítulo 1. La niña que nadie vio llegar. En febrero de 1956, mientras Grace Kelly cruzaba el Atlántico con destino a su boda, su madre Margaret publicó una serie de artículos en una revista australiana de mujeres. Los derechos los donó al Women's Medical College de Filadelfia, y en esos artículos describió a su hija como una niña encantadora y tan hermosa que solía desear que nunca creciera. Dijo que siempre quiso protegerla, que era diferente, que la necesitaba más que a los otros. Eso es lo que Margaret Kelly dijo en público. Lo que Lisanne, la hermana pequeña de Grace, dijo décadas después, es la misma frase con la que empezó este vídeo. Para entender a Grace hay que entender primero a Margaret Mayer, a la mujer que fue antes de ser la madre de la princesa. Margaret Mayer nació el 13 de diciembre de 1898 en Schloss Helmsdorf, en Württemberg, Alemania. Su familia era luterana, de origen alemán, y emigró a Filadelfia cuando Margaret era niña. Creció en una casa donde el esfuerzo era el idioma que se hablaba, donde el cuerpo y el rendimiento eran la forma de demostrar que valías, y donde los sentimientos no se nombraban, porque nombrarlo era una debilidad que una familia de inmigrantes no se podía permitir. Tenía 22 años cuando obtuvo su título en Educación Física en la Temple University en 1921, y se convirtió en la primera mujer en impartir esa materia en la Universidad de Pensilvania. Organizó los primeros equipos femeninos intercoloniales de baloncesto, gimnasia, natación y tenis en Filadelfia. También fue modelo, también reina de belleza. Era una mujer que hacía las cosas sin esperar a que nadie se las hiciera. En 1924 se casó con John Brendan Kelly. Jack Kelly era lo que Filadelfia entendía por un hombre hecho a sí mismo. Hijo de inmigrantes irlandeses, campeón olímpico de remo,
millonario en la construcción. Para casarse con él, Margaret se convirtió al catolicismo. Juntos construyeron la casa de East Falls. Bueno, Jack la construyó. Era una mansión de ladrillo rojo en estilo colonial, con espacios amplios y ese orden doméstico que dice: antes de que nadie abra la boca, que aquí se espera rendimiento y se celebra el mérito. No hacía falta que nadie lo dijera en voz alta. Entraba por las paredes. En esa casa nacieron 4 hijos. La primera fue Peggy, que fue desde el principio la favorita de Jack. Después llegó Kel, el único varón al que su padre entrenó en remo olímpico desde que tuvo edad suficiente para sostener un remo. Después Grace, el 12 de noviembre de 1929. Después Lisanne, la más pequeña, que fue la favorita de Margaret. 4 hijos, 4 posiciones en la constelación familiar, y Grace ocupó la única que no le daba calor a nadie. Entre los 4, Grace era la más frágil, la más miope, la menos interesada en el deporte. En una familia donde el cuerpo era el argumento principal, el de Grace era el argumento más débil. Trepaba a los árboles, jugaba con sus hermanos, pero donde Kel remaba y Peggy sobresalía en atletismo, Grace se quedaba en su cuarto con los libros. Y en aquella casa de East Falls, el cuarto y los libros no eran un mérito. Eran, en el mejor de los casos, una rareza que nadie sabía muy bien cómo manejar. Donald Spoto, uno de los biógrafos que más de cerca estudió su vida, escribió que Grace era una inadaptada en su propia familia. Una introvertida poco coordinada en medio de extrovertidos atléticos que no entendían sus inclinaciones poéticas y dramáticas. Su padre, Jack Kelly, llegó a decir que dudaba que Grace llegara a hacer algo en la vida. Lo dijo de su propia hija. ¿A cuántas de ustedes les han dicho algo parecido con esas palabras o con el silencio que a veces pesa lo mismo? Margaret también dejó sus notas sobre aquella Grace adolescente. En los mismos artículos donde la describió como una niña encantadora, escribió también esto: una nariz con voz, una risa tonta. No era la princesa encantadora de nadie en esos días. Las 2 frases las escribió la misma mujer en el mismo texto, y eso de alguna manera lo resume todo. En aquella casa hubo un adulto que sí vio a Grace. Solo uno. Se llamaba George Kelly, el hermano de Jack, dramaturgo y ganador del premio Pulitzer, que había pasado su propia vida defendiendo una vocación que su familia no entendía del todo. Sabía lo que costaba mantenerla cuando todo tiraba hacia otro lado, y fue el único de todos los adultos que rodeaban a Grace que respaldó su vocación sin condiciones, sin peros, sin el peso de lo que se esperaba de una Kelly. Que el único apoyo viniera del tío y no de los padres, dice algo sobre cómo era aquella casa que ningún biógrafo ha tenido que explicar demasiado. A los 17 años, Grace tomó la decisión de irse a Nueva York. Quería estudiar teatro en la American Academy of Dramatic Arts. Su padre pensó que era una pérdida de tiempo. Su madre no encontró la manera de decirle que no. Grace se fue y la única persona que la acompañó en ese viaje fue su tía, no su madre. Margaret escribió años después que siempre quiso proteger a Gracie, que era la que más la necesitaba, la que era diferente. Puede que lo dijera de verdad, puede que lo creyera, pero cuando Grace se fue a los 17 años a una ciudad que no conocía, Margaret se quedó en la casa de East Falls sin ir con ella. Hay una pregunta que eso deja sin respuesta. Margaret fue una mujer que rompió barreras que en 1921 nadie rompía, que sabía exactamente lo que costaba abrirse camino siendo diferente. ¿Cómo es que esa misma mujer no encontró la manera de ver en su hija algo que mereciera el mismo crédito? Quizás porque el modelo que recibió de su propia madre tampoco incluía esa clase de mirada. ¿De dónde vino ese modelo y cómo llegó hasta Grace sin que nadie lo eligiera? Es lo que viene a continuación. Capítulo 2. Lo que se aprende antes de poder elegirlo. Para entender lo que Margaret Kelly no supo darle a Grace, hay que ir un paso más atrás. Hay que ir a Margarita Berg. Margarita Berg era la madre de Margaret, la abuela de Grace, una mujer que llegó a Filadelfia desde Württemberg en una época en que emigrar significaba exactamente lo que sonaba: dejar atrás todo lo conocido, rehacerse en un idioma que no era el tuyo, en un país que no te esperaba, con hijos que debían ser más fuertes que tú, porque si no el viaje no había servido de nada.
El amor en esas familias no se llamaba amor, se llamaba esfuerzo, rendimiento, la idea de que si hacías las cosas bien, algo habrías aprendido de quien te las enseñó. Los abrazos no tenían sitio en ese idioma. El cuerpo erguido tenía sitio y la disciplina también. No porque esas familias fueran crueles, sino porque era lo que la época les había enseñado a hacer, y ellas lo enseñaban porque era lo único que sabían que funcionaba. Margaret Mayer creció en ese idioma. Lo habló toda su vida sin saber que era un idioma, porque cuando el único idioma que has conocido es ese, no lo reconoces como una elección. Lo reconoces como la manera en que son las cosas. Cuando Margaret tuvo sus propios hijos, habló el mismo idioma. No porque quisiera endurecer a sus hijos ni porque fuera cruel, sino porque era la única forma de querer que tenía. Y en una familia donde el padre remaba hacia medallas olímpicas y la madre había organizado los primeros equipos deportivos femeninos de la Universidad de Pensilvania, ese idioma llegaba amplificado con el volumen de dos personas que habían hecho de la exigencia su tarjeta de presentación. Grace no hablaba ese idioma. No lo hablaba, no lo entendía y lo que es peor, tampoco podía explicar por qué. Solo sabía que en aquella casa había una forma de hacer las cosas y que ella siempre la estaba haciendo de otra manera. En los artículos que Margaret publicó en 1956, describió a Grace de adolescente como una nariz con voz y una risa tonta. Esas palabras las eligió una madre para hablar de su hija en un texto público. Puede que las eligiera con afecto. Puede que en el código que Margaret manejaba, señalar la rareza de un hijo fuera una forma de reconocerlo. Pero para Grace, que creció sintiéndose la pieza que no encajaba, esas palabras en una revista australiana no debieron de sentirse como una caricia. Lisanne, la hermana pequeña, dijo décadas después que su madre sería arrestada hoy por abuso infantil. No dio más detalles, y esa frase, sin más detalles, contiene todo lo que necesitamos saber. Lo que ocurría exactamente dentro de aquella casa de ladrillo rojo en la avenida Henry no está documentado con precisión, pero la distancia entre los artículos de Margaret y la frase de Lisanne es tan grande que lo que hay en el medio solo puede ser una cosa: dos versiones de la misma madre que coexistían sin que nadie pudiera reconciliarlas. Grace vivió entre esas dos versiones durante toda su infancia, sin poder nombrar la contradicción, sin tener las palabras para decir que lo que su madre describía en público no era lo que ella recibía en privado. A los 17 años tomó la única decisión que tenía sentido: irse. Nueva York en 1947 era una ciudad que no le pedía que fuera la favorita de nadie. La American Academy of Dramatic Arts no valoraba cuántas brazadas dabas en una piscina, ni cuántos kilos de ladrillo había puesto tu padre en los edificios de Filadelfia. Valoraba la presencia, la voz, la capacidad de estar en un escenario y hacer que alguien te mirara. Y Grace, que en East Falls era invisible, descubrió en Nueva York que tenía eso, que lo tenía en cantidad. Vivió en la residencia Barbizon, en la calle 63 con Lexington, donde en aquellos años se alojaban las jóvenes de familia que llegaban a la ciudad a estudiar o a trabajar. Pagaba sus gastos con trabajos de modelo. Aprendía el oficio de actriz con una seriedad que sus compañeras recordarían años después. En enero de 1955, Grace Kelly ganó el Oscar por The Country Girl. Tenía 25 años. El padre, que había dudado de que llegara a hacer algo, vivía todavía en Filadelfia, y pudo verlo. Lo que pensó aquella noche, nadie lo registró. ¿Cuántas de ustedes han tenido que irse muy lejos o construir algo enorme para que alguien que tendría que haberlo visto antes levantara los ojos? ¿Cuántas conocen ese momento en que el reconocimiento llega por fin y ya sabe a tarde? 12 meses después del Oscar, Grace estaba comprometida con el príncipe Rainiero III de Mónaco. Margaret recibió la noticia con la compostura que la había definido siempre. Los periodistas le preguntaron si era verdad que había dicho: «Imaginad, yo soy la mujer de un albañil y mi hija se casa con un príncipe». Margaret lo negó. «Nunca dije eso», declaró, «pero alguien lo había dicho y alguien lo había publicado, y entre lo que Margaret decía en privado y lo que llegaba a los periódicos, había siempre una distancia que nunca quedó del todo explicada». Lo que Grace no podía ver entonces es que Nueva York no le había borrado el modelo. Se lo había llevado puesto. Y con los años,
Cuando llegó el éxito y llegó el palacio, ese idioma seguía ahí funcionando, por debajo de todo lo demás, sin que nadie lo hubiera elegido y sin que nadie lo hubiera rechazado a tiempo. Hay algo que Margaret escribió en aquellos artículos de 1956 que vale la pena sostener un momento. Dijo que Grace era tan diferente, tan retraída, que su quietud hacía que todo el mundo sintiera que debía cuidarla. Y luego añadió: pero yo siempre quería proteger a Gracie. Querer proteger a alguien y saber protegerlo son dos cosas que no siempre van juntas. Y el espacio entre esas dos cosas es donde Grace Kelly pasó la infancia. En febrero de 1956, madre e hija subieron juntas al SS Constitution en el puerto de Nueva York. Con ellas viajaban otras 65 personas de la familia Kelly. 8 días de travesía hasta Mónaco. 8 días en el mismo barco antes de que Grace desapareciera dentro de un palacio y Margaret volviera sola a Filadelfia. ¿Qué se dijeron esos 8 días? ¿Aprovecharon el tiempo que les quedaba o lo dejaron pasar como siempre habían dejado pasar las cosas que importaban? No existe ningún testimonio de esas conversaciones. Y ese silencio, en un barco que cruzaba el Atlántico camino de una despedida, apuntaba ya hacia algo que los años siguientes confirmarían: que esas dos mujeres nunca encontraron las palabras, aunque tuvieron 26 años más para intentarlo. Capítulo 3. Lo que no se dijo en las llamadas. El 19 de abril de 1956, la Catedral de Mónaco estaba llena. En la primera fila, junto a la cuñada embarazada de Grace, estaba Margaret Kelly. 44 años después, cuando murió en Linwood sin saber que su hija había muerto, era la misma mujer. La distancia entre esas dos fechas cabe en una sola pregunta que nadie ha sabido responder del todo. La boda fue doble, como manda el protocolo monegasco. La civil el día 18 y la religiosa el 19. Judith Balaban, una de las amigas más cercanas de Grace, documentó en sus memorias lo que ocurrió al final de la ceremonia religiosa. Escribió que Grace caminó despacio hacia su abrigo blanco, que Rainiero le puso el brazo alrededor y la sacó por la puerta, y que así desapareció. No describió qué se dijeron Grace y su madre antes de esa puerta, porque no lo sabía, porque nadie estaba mirando ese momento. Todos miraban a la princesa y nadie vio a la hija que se despedía. Margaret volvió a Filadelfia. Grace se quedó en Mónaco, y empezaron los 26 años. Durante la travesía en el SS Constitution, Margaret había llamado al grupo de amigos de Grace con un nombre que Balaban también recordó: Gracie's Group. Así los presentaba en las recepciones nocturnas del barco, con esa posesión cálida que las madres a veces usan cuando no saben de otra manera cómo decir que quieren. Aquella fue quizás la última vez que Margaret tuvo a su hija lo suficientemente cerca como para llamar a algo suyo. Después fueron las llamadas. Grace llamó a su madre desde el Palacio de Mónaco durante 26 años. Esto es lo que las fuentes confirman. Lo que no confirma ninguna fuente, lo que ningún biógrafo ha podido documentar, es el contenido de esas llamadas. The Royal Forums, uno de los foros especializados más consultados sobre la familia real monegasca, planteó esta pregunta en 2009 y la respuesta de los expertos fue unánime. No existe ningún testimonio publicado sobre lo que Grace y su madre se decían por teléfono entre 1956 y 1982. 26 años, cientos de llamadas. Ningún registro de una sola conversación de verdad. Hay quien podría decir que eso es simplemente privacidad, que las conversaciones entre una madre y una hija no dejan rastro porque no tienen por qué dejarlo, y en parte es verdad. Pero las conversaciones íntimas de verdad sí dejan rastro, en las personas que las rodean, en los biógrafos que las entrevistan después, en las memorias de los amigos. Lo que Grace le contaba a sus damas de compañía, a Judith Balaban, a su peluquero, quedó documentado en libros, en artículos, en testimonios. Lo que le decía a su madre no aparece en ningún sitio. Esa laguna tiene una forma, y esa forma se parece mucho a dos mujeres que aprendieron a hablar de todo menos de lo que importaba. ¿Cuántas de ustedes han querido a su madre con todo, a pesar de todo, y aún así han llegado a un punto en que se dieron cuenta de que nunca tuvieron las conversaciones que necesitaban tener? Que hubo teléfonos y hubo visitas y hubo años, y que aún así algo se quedó sin decir.
¿Cuántas siguen cargando con eso? Si esta historia les está tocando un sitio que reconocen, es porque estas historias no son solo de ellas, son de todas. En historias reales llevamos tiempo contando las que importan, las que tienen alma, las que no aparecen en los titulares pero sí en el pecho. Si todavía no están suscritas, este es el momento. Jack Kelly murió el 20 de junio de 1960 de cáncer intestinal. Tenía 70 años. El hombre que había dudado que Grace llegara a hacer algo, murió 4 años después de verla convertida en princesa de Mónaco, con el Oscar ganado y la carrera abandonada por un trono. Grace voló a Filadelfia para el entierro. Lo que ese viaje significó para ella, no lo documentó nadie en detalle. Perdió al padre que la había menospreciado, que nunca dijo en voz alta que se había equivocado, pero también perdió la posibilidad de que algún día lo dijera. Y esa clase de pérdida es la más difícil de cerrar, porque no tiene un sitio donde depositarse. Margaret quedó viuda en Filadelfia, Grace en Mónaco con 3 hijos, el Principado y Rainiero. Y entre las dos quedó el Atlántico, los teléfonos y los años que ya corrían desde la catedral. No sabemos si la muerte de Jack cambió algo entre madre e hija. No sabemos si Grace llamó más, si encontraron un idioma nuevo en el duelo compartido, o si el duelo fue también, como tantas otras cosas, entre ellas algo que ocurrió en paralelo sin tocarse. Lo que sí sabemos es que Grace, en algún momento de esos años, dijo en voz alta la frase que ya escucharon al principio de este vídeo. La dijo una mujer que llevaba más de una década siendo madre. Una mujer que tenía 3 hijos en un palacio y que sabía mientras la decía lo que había recibido y lo que estaba dando. Sus hijos también lo sabían desde muy cerca, desde el mismo lado desde el que ella lo había sabido de niña. Y eso es lo que viene a continuación. Capítulo 4. El ciclo que no se rompe. Hay una frase que Grace Kelly pronunció en algún momento de sus años en Mónaco que ya escucharon antes. La dijo con convicción, sin aparente ironía, que sería muy triste si los niños no tuvieran recuerdos anteriores a los de la escuela y que lo que más necesitan es el amor y la atención de su madre. Era exactamente lo que ella nunca tuvo, y lo que sin pretenderlo tampoco estaba sabiendo dar. Ese mecanismo opera en silencio, sin que nadie lo elija ni lo rechace. Porque cuando el único modelo que has conocido es ese, no lo reconoces como modelo. Lo reconoces como la manera en que son las cosas. Los hijos de Grace, Carolina, Alberto y Estefanía crecieron en el Palacio de Mónaco con una niñera inglesa llamada Maureen Wood, formada en el Norland College de Londres, una de las escuelas de formación de niñeras más antiguas y exigentes de Inglaterra. La niñera era la persona que los vestía por la mañana, que los llevaba al colegio, que los recibía cuando volvían, que estaba ahí cuando algo dolía o daba miedo. Carolina de Mónaco lo contó ella misma años después, con una precisión que no dejaba espacio para la interpretación. Tenían más contacto con su niñera que con sus padres, y añadió que no se les permitía sentarse a la mesa con sus padres hasta cumplir los 14 años. Una mesa. 14 años esperando para sentarse en ella. Cuando Maureen Wood se ausentaba aunque fuera unos días, Carolina y Alberto lloraban y gritaban que no se fuera. Y Grace, en lugar de sentarse con ellos hasta que se calmaran, llamaba a la niñera para que volviera antes. Imaginen esa escena un momento. Grace Kelly en el Palacio de Mónaco, marcando el número de la niñera mientras sus hijos lloran. No porque fuera una madre sin corazón, sino porque cuando el llanto de un hijo se vuelve urgente, uno responde de la única manera que sabe. Y la manera que Grace sabía era la que le habían enseñado en la casa de East Falls, donde los problemas de los hijos también se resolvían llamando a alguien que supiera qué hacer. 4 generaciones con el mismo gesto. Margarita Berg a Margaret. Margaret a Grace. Grace a Carolina, Alberto y Estefanía. Ninguna de ellas eligió esto. Ese es el detalle que cambia todo. En Filadelfia, mientras tanto, Margaret Kelly construía su vida de viuda con la misma determinación con que había construido todo lo demás. Jack había muerto en 1960 y ella había seguido. Siguió activa cívicamente, frecuentó las organizaciones que había frecuentado siempre y vivió en una ciudad que conocía de toda la vida, mientras su hija más famosa vivía en otro continente. Eso también tenía su peso. Margaret había sido la primera instructora de educación física en la Universidad de Pensilvania.
Había organizado los primeros equipos femeninos intercoloniales de la ciudad. Había sido modelo, atleta, reina de belleza. Y en los obituarios y en los artículos de los años 60 y 70, su nombre casi siempre iba precedido de la misma frase: la madre de la princesa Grace. Hay cierta ironía en eso para una mujer que había construido su identidad sobre sus propios méritos antes de que nadie supiera el nombre de su hija. La casa de East Falls se vendió en algún momento de los años 60. La familia la dejó ir, y con ella los 69 acres de jardines, la mansión de ladrillo rojo, la puerta del armario con las marcas de altura grabadas en la madera. Margaret se quedó en Filadelfia, pero sin ese centro físico que había organizado la familia durante décadas. Grace seguía llamando desde Mónaco. Los años 70 fueron difíciles para ella, de maneras que no siempre llegaban a los periódicos. El matrimonio con Rainiero tenía sus fricciones como las tienen los matrimonios largos, solo que el suyo transcurría bajo el escrutinio de un principado y de fotógrafos que nunca terminaban de irse. Carolina se casó en 1978 con Philip Junot, un matrimonio que Grace nunca aprobó del todo y que duró 3 años. Estefanía desarrollaba una independencia que chocaba con el protocolo. Alberto acumulaba responsabilidades del principado. Grace tenía 50 años en 1979. Llevaba 23 en Mónaco. Hay testimonios de personas cercanas que describen una Grace de esos últimos años que buscaba algo que el palacio no le daba. Retomó la poesía, intentó volver de alguna manera al mundo del arte que había abandonado 30 años antes. En algunas conversaciones privadas decía que se sentía sola de una manera difícil de explicar. Dijo en alguna ocasión que la habían acusado de ser fría, de ser distante, y que los que la conocían de verdad sabían que no era eso, que solo quería proteger sus sentimientos interiores, que lo que necesitaba era un espacio que fuera suyo. Margaret tenía 81 años en 1979, 2 mujeres envejeciendo en continentes distintos, con el Atlántico entre las dos y sin un solo registro de lo que se decían cuando hablaban. En septiembre de 1982, Grace iba al volante de un coche por una curva de montaña sobre Mónaco cuando perdió el control. Tenía 52 años. Murió al día siguiente, el 14 de septiembre, sin haber recuperado la conciencia. Ese mismo otoño de 1982, tras sufrir un ictus, su madre de 83 años ingresó en el Linwood Convalescent Center de Linwood, New Jersey. Las dos desaparecieron del mundo visible casi al mismo tiempo, cada una a su manera. Y alguien en algún punto de esos días tuvo que sentarse a decidir qué hacer con una noticia que no tenía ninguna forma de ser fácil de dar. Capítulo 5. Lo que Margaret no pudo llorar. Alguien tomó la decisión de no decírselo. Eso es lo que sabemos. Todo lo demás, quién fue, cuándo exactamente lo decidió, si hubo una conversación o simplemente un silencio que se fue haciendo más largo hasta que ya no tenía sentido romperlo, no quedó registrado en ninguna fuente que se haya publicado. Y ese vacío en una historia que ya tiene demasiados vacíos es quizás el más pesado de todos. El Linwood Convalescent Center estaba en Linwood, New Jersey, a poco más de 1 hora en coche de Filadelfia. Margaret había ingresado allí en 1982 tras sufrir un ictus. Tenía 83 años. Había sido atleta olímpica, modelo, pionera universitaria, la mujer que organizó los primeros equipos femeninos intercoloniales de la ciudad. Y ahora estaba en una cama de residencia en New Jersey, con el cuerpo que le había fallado, en una habitación que no era la de la avenida Henry. Sus nietos estaban en Mónaco. Carolina tenía 25 años cuando su madre murió. Alberto 24, Estefanía 17. 3 hijos que habían crecido más cerca de su niñera que de sus padres, que habían esperado hasta los 14 años para sentarse a la misma mesa que ellos, y que de pronto se encontraron administrando un principado y un duelo a la vez. Si alguno de ellos visitó a Margaret en Linwood entre 1982 y 1990, no existe ningún documento que lo confirme. Esa laguna también tiene una forma. Lo que sí documentaron los periódicos años después, cuando Margaret murió, fue una sola frase recogida por la portavoz del centro. Margaret había ingresado en Linwood en 1982 tras un ictus y no estaba al tanto de la muerte de su hija. Eso publicaron la UPI,
el Los Angeles Times y el New York Times el 7 y el 8 de enero de 1990. Tres fuentes distintas, la misma frase. No sabía que su hija había muerto. Durante 7 años, 3 meses y 23 días, Margaret Kelly vivió en esa residencia sin saber que Grace había muerto en una curva de montaña sobre Mónaco. Sin poder llorarla, sin poder hacer el duelo que hacen las madres cuando pierden a un hijo. Ese duelo que viola el orden natural de las cosas y que deja un hueco que no tiene nombre propio en ningún idioma. Puede que alguien lo hiciera por compasión. Puede que pensaran que una mujer de 83 años con un ictus reciente no tenía fuerzas para recibir esa noticia. Puede que la decisión se tomara provisionalmente, esperando un momento mejor, y que ese momento nunca llegara porque los ictus siguieron llegando, y Margaret se fue quedando cada vez más lejos de un mundo al que ya no podía volver. O puede que nadie supiera cómo hacerlo, que todos esperaran a que lo hiciera otro, y que entre todos lo fueran dejando pasar hasta que ya llevaba meses pasado, y luego un año, y luego 5. Y el silencio se fue haciendo tan grande que romperlo habría parecido más cruel que mantenerlo. No lo sabemos, y ese no saber es también parte de la historia. Margaret Kelly sufrió varios ictus en los últimos años de su vida, según documentó el Los Angeles Times. En octubre de 1989 contrajo una neumonía. Tenía 91 años y el cuerpo que había sido su argumento principal durante toda su vida llevaba mucho tiempo cediendo terreno. Murió el 6 de enero de 1990, a las 8:45 de la mañana. La misma mujer que en 1924 se había casado con Jack Kelly y se había convertido al catolicismo para hacerlo, que había construido junto a él aquella casa de ladrillo rojo sobre 69 acres en East Falls, que había puesto a sus 4 hijos en el mundo con la misma determinación con que había organizado los primeros equipos femeninos de la Universidad de Pensilvania. La misma mujer que en 1956 había viajado en el SS Constitution hasta Mónaco para ver a su hija convertirse en princesa y había vuelto sola a Filadelfia. La misma que durante 26 años recibió llamadas desde un palacio sin que nadie supiera de qué hablaban. Está enterrada en el Holy Sepulchre Cemetery en Cheltenham, condado de Montgomery, Pensilvania. La mujer que no supo cómo abrazar a su hija en vida tampoco pudo llorarla cuando murió. El ciclo se cerró exactamente como había empezado, en silencio. Y entonces ocurrió algo que ninguna de las dos pudo ver. El 23 de septiembre de 2016, el príncipe Alberto II de Mónaco compró la casa de East Falls. Pagó $754,000 por ella, bastante menos del millón al que estaba listada originalmente. La casa llevaba décadas en otras manos. Habían pasado 50 años aproximadamente desde que la familia Kelly la vendió. Alberto recorrió esas habitaciones con 58 años, la misma edad que tendría su madre si hubiera vivido, y encontró 2 cosas que nadie había quitado en todo ese tiempo: la cama individual en la que Grace dormía de niña y una puerta de armario con las marcas de altura grabadas en la madera. Las marcas de Grace y sus hermanos. Los centímetros de una infancia que nadie filmó. Alberto declaró a la revista People que estaba feliz de haber salvado aquella casa de una demolición casi segura. Lo dijo con la sobriedad de alguien que ha aprendido a hablar en público de cosas que en privado pesan mucho más. Hay algo en ese gesto que lo dice todo sin decir nada. Un hijo que busca la infancia de su madre en una casa que ella nunca le contó, que paga $750,000 por una cama individual y unas marcas en una puerta, que recorre las habitaciones de una mujer que le enseñó a querer de la única manera que ella sabía, que era la misma manera que le habían enseñado a ella, que era la misma que le habían enseñado antes. Grace dijo una vez que sería muy triste si los niños no tuvieran recuerdos anteriores a los de la escuela, y que lo que más necesitan es el amor y la atención de su madre. Alberto fue a buscar los recuerdos de su madre a una casa de ladrillo rojo en Filadelfia, 34 años después de que ella muriera, porque nadie se los había contado antes. Esa es la herencia que nadie elige y que todos cargan, la que no se escribe en los testamentos ni se guarda en los cajones, la que viaja de generación en generación con la misma puntualidad con que se heredan los ojos o la forma de la mandíbula. Y la única manera de interrumpirla es verla, nombrarla,
tener las palabras que Grace y Margaret nunca tuvieron. Margaret Kelly vivió 91 años. Fue atleta, modelo, pionera universitaria, la primera mujer en impartir educación física en la Universidad de Pensilvania. Fue la madre de la princesa Grace y murió en una residencia de New Jersey sin saber que su hija había muerto, sin que nadie hubiera encontrado las palabras para decírselo en 7 años. El Oscar está en los archivos. El palacio sigue en Mónaco. Lo que no tiene dirección postal, lo que no cabe en ningún obituario, es el silencio de 2 mujeres que durante 26 años compartieron el teléfono y nunca encontraron el idioma que necesitaban. 34 años después de que Grace muriera, su hijo Alberto volvió a la casa de East Falls y encontró la cama individual y las marcas de altura en la puerta del armario. Fue a buscar la infancia de su madre porque nadie se la había contado. Y en ese gesto está todo lo que Grace dijo una vez en voz alta. Que lo que los niños más necesitan es el amor y la atención de su madre. Lo dijo porque lo había necesitado. La verdad de esa frase no cambió, porque ella tampoco pudo darlo de otra manera. Si hoy mientras escuchaban esta historia, han pensado en su propia madre, en sus propios hijos, en las conversaciones que se quedaron sin tener, cuéntenlo en los comentarios. No el nombre, la sensación, lo que se queda en el pecho cuando uno se da cuenta de que el tiempo que pensaba que tenía ya pasó. Aquí entre nosotros. Y si hay otra historia de esas que no aparecen en los titulares, pero sí en el pecho, las esperamos. Esto es Historias Reales, y este es su sitio.